hacer relación de las causas 2 y 8 agregadas, señora Ramos. Muy bien, señoría, en causa de soporte número 55446 del 2016, en ella apela a la parte recurrente en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que rechaza el recurso de protección. El recurso, señoría, se presenta por Elena Galvez Morales en contra de Lesapre Colmena Golden Cross, y el acto que se estima ilegal o arbitrario es el incremento del precio por el precio de garantías explícitas de salud que está contenido en su plan de salud. Señala que en definitiva este se incrementa de un valor de 0,40 unidades de fomento mensuales a la suma de 0,52 unidades de fomento mensuales, hasta que implica un 30% por sobre lo que había sido fijado en el periodo anterior, resaltando que en el periodo anterior se habían incorporado 11 patologías y había un incremento de un 21,1%, que es menor al 30% que se alza en esta oportunidad en circunstancias que no se agrega ninguna nueva patología. Señala que este acto ilegal o arbitrario carece de justificación razonable y constituye un atentado contra lo establecido en el artículo 19, número 24 de la Constitución Política de la República. Señala que no desconoce las facultades que tiene la ISAPRE para efectos de incrementar el valor por precio GES, pero señala que ello debe realizarse dentro de los marcos de razonabilidad y debe contar con antecedentes objetivos y comprobables, porque no ocurre en el caso concreto. Asimismo, hace una alusión respecto de los dichos del superintendente de salud, quien en distintos medios de comunicación habría señalado que solamente uno de cada cuatro afiliados hace uso del sistema de garantías explícitas, y además señala que en relación al total de los montos que habrían recaudado las ISAPRE en relación a de cada 2,7 pesos, solamente 1 peso se gastaba en garantías explícitas de salud, y por lo tanto había una excedencia de 1,7 pesos, señalando que en definitiva el alza que habían presentado las distintas ISAPRE habría suspendido a la autoridad y que ello motivaría una mayor fiscalización. En cuanto al informe, señoría, el informe se remite en primer lugar a la sentencia 4873 del año 2013, señalando que en definitiva esa sentencia de esta Corte Suprema habría zanjado la legalidad, la razonabilidad y la justificación de las alzas de precios GES, tanto en aquellos casos en que se incorporaran patologías como en aquellos casos en que solamente se incorporaran nuevas prestaciones, que es lo que ocurre en este nuevo trienio. Señala que en definitiva justamente las nuevas prestaciones implican nuevos procedimientos médicos, nuevas canastas, lo que en definitiva tiene un impacto que debe ser asumido en el caso de las ISAPRE por ellas. Señala que el Decreto Supremo número 3, que es el que fija las nuevas garantías para el trienio que va del 2016 al 2019, efectivamente realiza un mejoramiento de la integridad de las prestaciones, y señala que es primera vez que se establece una garantía de calidad en relación a los prestadores que otorgan los beneficios a los afiliados. Señala que igualmente el Ministerio fijó la prima universal y la incrementó de 3,76 unidades de fomento a 3,87 unidades de fomento, y en consecuencia señala que en definitiva de todas las modificaciones que están incorporadas a través del Decreto Supremo número 3, implica que existen primero modificaciones de las canastas que estaban contempladas en relación a las patologías, y además nuevas prestaciones que implican nuevas canastas. Asimismo señala que hay cambios en el acceso a las garantías de salud, y también hay cambios de la protección financiera en relación a los pagos que se van a realizar. Luego, señoría, lo que hace el informe es hacerse cargo del estudio de verificación de costos que fue encargado por el Ministerio de Salud a la Universidad de Chile, y señala que ese estudio de verificación de costos que fijó que fijó el costo esperado individual por beneficiario es la suma de 2,99, 2,94, señala el recurrente, contiene una serie de errores y que además fueron públicamente publicitados en relación al gremio de los médicos, que señaló que contenía errores en 40 de las 80 patologías. Justamente señala que estos
se debía modificar el decreto y por lo tanto existe un impacto en el costo para las ISAPRES que no fue tomado en consideración. Aclarado eso, lo que señala la parte recurrente es que en definitiva en virtud de la establecido en el artículo 206 del decreto con fuerza número 1 de salud, debía informar cuál era el monto que iba a incrementar en relación a la patología GES, y señala que para este contexto, atendido los errores que tenía el estudio de verificación de costos, hizo un estudio, encargó un estudio a la consultora Vitran, y en definitiva lo que él tuvo en cuenta principalmente es la característica de su cartera. Además señala que también la red de prestadores, que señala que en definitiva serían de excedencia, y además el número que se incrementa en relación a las personas que solicitan incorporarse a las patologías GES, activarlas, y también el aumento de las prestaciones específicas que han sido pagadas en relación a esto. Señala que en definitiva el informe Vitran fijó un promedio para todo el conjunto de las ISAPRES en relación a 5,71 unidades de fomento, y hace el desglose que señala la consultoría en relación a los años, señalando que el tope más alto para el año 2019 en 6,61 unidades de fomento. Y por lo tanto, señala que en definitiva no ha cometido acto que pueda ser catalogado como ilegal o arbitrario. Se dicta la sentencia, señoría, y la sentencia lo que hace primero es un análisis de cómo se forman las garantías explícitas de salud, indicando que en definitiva ellas son elaboradas por el Ministerio de Salud y que deben contar con estudios técnicos, y además debe ser aprobado por un decreto supremo que debe ser firmado por el ministro de Hacienda, que señala que entre los estudios que debe tener está aquellos relacionados con los recursos que están disponibles al efecto de que se puedan incorporar o modificar las prestaciones de las garantías explícitas de salud. Señala que en definitiva el Ministerio de Salud lo que hace es fijar una prima universal, y los montos que deben cobrar a sus afiliados, tanto FONASA como la ISAPRES, no deben ser significativamente distintos a esta prima universal. Luego señala que el Ministerio de Hacienda en el trienio anterior fijó la prima universal en 3,76 unidades de fomento, y con la incorporación de estas 11 patologías, y que en este nuevo proceso fija la prima universal aumentándola a 3,87 con las modificaciones de las prestaciones. Luego, señoría, hace una exposición respecto de que efectivamente además se debe contar con un estudio de verificación de costos, con que se cumple en la especie, y luego señala que en el caso concreto efectivamente se dictó el decreto supremo número 3, y luego se constata que este tenía inconsistencias, y por lo tanto se dicta el decreto supremo rectificatorio, el decreto supremo número 21. Señala que si bien se puede tener por establecido que con el decreto supremo no se incorporan nuevas patologías, lo cierto es que en definitiva sí se incorporan nuevas prestaciones o mejoras que no estaban contempladas en el decreto dictado en el año 2013, y que en definitiva estas nuevas prestaciones tienen un incremento en los precios que va por sobre la variación del índice del precio al consumidor, en relación a las prestaciones que se vinculan con las canastas relacionadas a su vez con las 80 patologías que están cubiertas. Y en consecuencia señala que este aumento del 30% del valor de 0,4 unidades de fomento a 0,520 unidades de fomento no resulta ser arbitrario ni ilegal, porque se cuentan con las facultades para realizarlo y se relaciona con costos que fueron asociados y verificados. Y por lo tanto señala que no se vulneran las garantías constitucionales. En contra de esta sentencia apela la parte recurrente, fundada en los mismos argumentos que esgrimió al presentar su recurso de protección. Señoría, en cuanto al ingreso, la causa número 8 es el ingreso 55.983 del 2016, y en ella apela el recurrido en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que acoge el recurso de protección con costas las que fijan en 0,5 ingresos mínimos remuneracionales. El recurso se presenta en favor de Pablo Águila y Nostroza. Los montos de variación son los mismos señalados anteriormente en el anterior recurso, y
igualmente realiza las mismas argumentaciones respecto de que en este decreto no se incorporan nuevas patologías, y además señala que se debe tener en especial consideración las circunstancias de que el precio está fijado en unidades de fomento y que por lo tanto la reajustabilidad para efectos del monto que cobran se encuentra garantizado en favor de las ISAPRES, señalando que en definitiva las facultades de incrementar el precio GES no es meramente potestativa ni discrecional, se debe sustentar en argumentaciones que lo justifiquen. El informe es idéntico al que relaté en el ingreso anterior, y en relación a la sentencia, señoría, lo que hace la sentencia es hacer un análisis del trienio anterior, del 2013 al 2016, en que se fijó la prima universal en 3,77 unidades de fomento y el valor fijado por ISAPRE era 0,4 unidades de fomento. Luego, señoría, señala que para este trienio se encarga un estudio de verificación de costos a la Universidad de Chile, que establece en 2,94 unidades de fomento anuales el monto referencial que deben cobrar las instituciones de salud a cada uno de los beneficiarios. Luego, señoría, lo que hace el sentenciador es señalar que primero no va a cuestionar que efectivamente las ISAPRES cuentan con las facultades legales para efectos de incrementar las garantías explícitas su valor. Tampoco señala que va a cuestionar las circunstancias de que efectivamente la información que se mandó al afiliado cumplió con las características que fueron exigidas por la superintendencia en la circular número 264. Pero señala que en definitiva el análisis que va a realizar es incumplir a la justificación razonada que se debe entregar al afiliado respecto de los motivos por los cuales se incrementa en el monto que ha sido incrementado por parte de la ISAPRE para el trienio 2016 y 2019. Y señala que en definitiva las ISAPRES pueden decidir no aumentar el valor, y una vez que se ha superado esa barrera, es decir, han decidido aumentarlas, deben determinar el quantum. Señala que la recurrida, específicamente en relación al quantum, ha establecido que ha considerado las características de la cartera de beneficiarios, la red de prestadores, el número de pacientes activos, y señala que en definitiva estima en su concepto que el valor que ha fijado no se aparta significativamente de la prima universal que fue fijada en el caso, y tiene su apoyo en el estudio para las ISAPRES de Bigran y asociados que fija el promedio en 571 unidades de fomento anuales. Luego, señoría, lo que señala es que en definitiva es significativo, que es en las circunstancias de que no debe haber una diferencia significativa con la prima universal fijada por el Ministerio de Salud, no implica solamente una cuestión de apreciación de porcentaje, sino que en definitiva se debe establecer el origen que motiva esta alza. Y en este contexto, señoría, lo que hace es analizar específicamente el decreto supremo número 3 y señala que las modificaciones efectivamente se modifican canastas que ya existían y también en nuevas canastas. Hay 16 problemas de salud y solamente en una de esas canastas se podría señalar que son las más recurrentes y se relaciona con el cáncer avanzado. Luego señala que en los cambios de acceso hay modificación de 4 problemas de salud, pero solamente 2 se relacionan con algunas de mayor incidencia, que serían el alivio del dolor del cáncer y el SIDA. Y en relación a la protección financiera se establecen 10 problemas de salud y sin embargo solamente 3 de ellos son de los con un mayor impacto, que se relacionan con el cáncer de mama, el linfoma y el VIH. Luego, señoría, hace una relación en cuanto a la argumentación relacionada con el ISAPRE en relación a que tiene una red de prestadores que es de excelencia. Sin embargo, señala que se ha limitado a dar un listado de sus prestadores, pero se desconoce en qué se hace posible la excelencia y qué otros prestadores existen.
se produce. Y en este contexto señala que en definitiva no se puede determinar siquiera si el alza es o no significativamente significativa. Luego señala, señoría, que y por lo tanto señala que esa falencia deviene en arbitraria la alza que se está impugnando, y señala que nada obsta esta conclusión las circunstancias de que el Decreto Supremo número 3 haya contenido errores que se hayan tenido que modificar a través del Decreto Supremo número 21, porque en definitiva al momento de rectificarse las tablas contenidas en el Decreto Supremo número 3 no se cambió en absoluto la prima universal, y por lo tanto señala que estos errores que fueron detectados no tenían incidencia en el costo para las ISAPRES. En consecuencia, señala que el acto carece de justificación en la medida que además no reviste legitimidad, afecta la garantía constitucional establecida en el artículo 19, número 24 de la Constitución Política de la República. La apelación, señorías, por parte del ISAPRE se funda en los mismos argumentos que se señaló al momento de informar. Y, señoría, en relación a los antecedentes generales relacionados con el recurso y con la ISAPRE específica, se debe señalar que en el proceso está acompañado el estudio de verificación de costos, que fue encargado por licitación a la Universidad de Chile, que establece que el valor para las ISAPRES para el año 2015 tuvo un descenso y en definitiva se reguló en 2,99 unidades de fomento. Luego, señoría, está además el estudio Vitran, que fue encargado para las ISAPRES abiertas, que es en el que sustenta la parte recurrida, y en él se señala que en definitiva hay 80 patologías que se mantienen, son 670 canastas que están asociadas, y que de esas 670 canastas se modifican en relación a 16 patologías. Señala que en definitiva se hace cargo y hace una crítica al estudio de verificación de costos realizado por la Universidad de Chile, porque señala que es estático, es decir, solamente se refiere al año 2015, no es proyectivo, como sí sería el informe Vitran, que se hace un análisis proyectivo respecto del trienio 2016 a el 2019. Y además señala que la principal falencia que tiene el estudio de verificación de costos es que en definitiva además se hace sobre supuestos y no sobre datos concretos, que es lo que realiza el informe Vitran según se señala en él. Y además señala que hay aspectos que no fueron considerados en el estudio de costos y que deberían necesariamente ser considerados en relación a la proyección del valor. Además, señoría, está acompañado en autos del informe de la superintendencia, que señala que efectivamente se realizó el estudio de verificación de costos en que arrojó un valor de 2,99 UF para las ISAPRES. Además, señala que refiere los aumentos en términos porcentuales y también en términos de UF anuales en relación a cada una de las ISAPRES. Luego, señoría, lo que hace es explicar cómo funciona el Fondo de Compensación Solidario InterISAPRES, y luego realiza una determinación mensual de los ingresos. Señala que en relación a los ingresos de la ISAPRES no tiene la información separada que pueda permitir informar respecto de los ingresos específicos por concepto de garantías explícitas, pero que sí tiene los montos globales, y que en relación a esos montos globales y en relación a los usos del sistema GES se puede determinar y establecer los ingresos, y en relación a ello los informa en relación al año 2013 al 2015 en pesos. Y luego en el mismo sistema señala que sí contiene la información específica respecto de los gastos
el ISAPRE a los referentes, en este caso, señora Elena Gálvez y don Pablo Águila, la forma en que se le calculó el costo esperado individual promedio del beneficio es para ellos o para los cotizantes del ISAPRE. Específicamente cómo se calculó el precio promedio, no se le señaló. Lo que sí se acompañó fue la carta que se dirige al afiliado y que cumple los requisitos establecidos en la circular, en orden a que establece el monto en que se le incrementa y las alternativas que tienen los afiliados, y asimismo le señala las razones por las cuales a su juicio se justifica el incremento en términos genéricos como lo hace en el informe. ¿Cuánto le enseñó? 30 minutos se anotó en cada uno de los ingresos. Pero tenemos que enumerar. ¿Puede alegar, señor abogado? Muchas gracias, señor presidente. Con el objeto de no dilatar más la audiencia y si el tribunal concuerda conmigo, preferiría hacer una sola exposición, ya que se trata en el fondo de un solo tema, y así evito quitarle más tiempo al excelente Supremo Corte. Señor presidente, nosotros estimamos, mi parte entiende, que subyace en esta materia un problema de seguridad jurídica muy relevante. Un problema de seguridad jurídica respecto de una política pública del Estado que tiene un afán de contribución a la salud de la población que es extraordinariamente relevante. Y nos parece, excelentísima Corte, que las sentencias de nuestros tribunales de justicia son también constitutivas de fuente de derecho. Así se ha sostenido en numerosa doctrina en el último tiempo, y así por lo demás lo revelan algunas disposiciones legales, tales como la unificación de jurisprudencia de la casación en el fondo, del derecho laboral, etc. Lo mismo en algunas sentencias del Tribunal de Libre Competencia, que da recomendaciones que luego son seguidas por sentencias posteriores. Y así entonces, excelentísima Corte, nos parece que cuando el año 2013 Vuestra Señoría Excelentísima dictó particularmente la sentencia ROL 5081 y el 2013 y todas los cientos de sentencias posteriores a ella, fijando determinados criterios respecto a la aplicación de las QIES, que constituyen, a nuestro juicio, lo más completo que se ha escrito relativo a este punto, nos parece que esas sentencias nos otorgan a las ISAPRES la necesaria certeza jurídica para entender que cuando actuamos de acuerdo a lo que nuestros tribunales superiores han señalado, debemos en consecuencia recibir el mismo trato que esperamos a esa decisión jurisdiccional. No ha pasado naturalmente aquello en estos últimos recursos de protección derivados del decreto GIE 2016, puesto que se han dictado numerosas sentencias a la más diversa índole en distintos tribunales del país, en distintas cortes de apelaciones del país, unas acogiendo los recursos, otras rechazándolos, incluso acogiéndolos o rechazándolos al mismo tiempo distintas salas del mismo tribunal, y citando para ello, excelentísimo señor presidente, sentencias del año 2012, que nada tienen que ver con la sentencia del año 2013 y todas las que posteriormente se dictaron en base a ello. Con respecto a la consulta que el tribunal ha hecho a la señorita relatora al terminar su exposición, debo señalar que esta misma sentencia ROL 5081, la que con plena suscripción a la ley, excelentísimo señor presidente, indica que la obligación de informar sobre el proceso de constitución de la prima universal de las QIES al público es una obligación de la Superintendencia de Salud, porque se trata de un tema extraordinariamente complejo que ella debe licitar internacionalmente, y ella debe, conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, establecer finalmente cuál es la prima universal que costará el otorgamiento de las QIES, de la cual las ISAPRES podrán fijar un precio
del cual podrán apartarse significativamente conforme la ley indica. Y por eso mismo es que aquella sentencia a la que me refiero indicó expresamente que las ISAPRES habían cumplido cabalmente con la obligación de informar cuando se habían sometido al procedimiento que con tal finalidad había fijado la superintendencia en una circular dictada en aquella época y que es la circular número 26 de mayo de 2016 que rige actualmente esta materia. Por eso el señor superintendente de salud ha indicado también que hemos informado como es debido a nuestros afiliados. Ahora, excelentísimo tribunal, sucede que el Estado ha estimado, con la colaboración de la Universidad de Chile, de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, que determinó que el nuevo precio de otorgamiento de las nuevas prestaciones GES se generaría un costo para el Estado de 4,213 UF anuales por afiliado versus los 3,776 que el Estado, que nos queda obligado con lo que le informan los asesores económicos, determinó como precio por afiliado, aumentándolo a 3,87 anuales, desde el precio anterior del trienio anterior. Pero resultó que, como se ha dicho en esta relación, el decreto GES número 3, que dictó esta nueva GES, incurrió en errores que naturalmente afectaban su precio a la baja, porque suponía que debían otorgarse prestaciones con bastante mayor periodicidad y por lo mismo el Ministerio debía dictar luego el decreto número 21 de 29 de junio pasado. Nunca el Ministerio de Salud ha señalado, excelentísima Corte, cuál es el aumento del costo que tiene para el Estado y en consecuencia para las ISAPRES las modificaciones que se hicieron en el decreto número 3 que modificó aumentando o mejorando la prestación que fijaba aquel. Sin embargo, mi mandante, como las demás ISAPRES, debimos trabajar en la generación del nuevo precio con base a un decreto que el Estado ha reconocido errado. Lo concreto, excelentísima Corte, es que este nuevo decreto GES agrega 15 nuevas prestaciones. Se ha sostenido muy bulliciosamente que no agrega nuevos problemas de salud. Pero es absolutamente obvio, excelentísimo tribunal, que no son los problemas de salud los que generan el costo para las ISAPRES, son las prestaciones médicas que se otorgan para poder resolver o paliar esos problemas de salud. Y esas son las nuevas prestaciones que han aumentado ahora en el actual decreto GES. Se ha aumentado también, antes de la dictación del decreto número 3, que modifica la GES actualmente, otras modificaciones al decreto GES anterior, del año 2013, 6 modificaciones, una de las cuales, por ejemplo, resuelto solo por la vía administrativa por parte de la superintendencia, como consta en nuestro informe, excelentísima sala, dispone, en atención a la garantía de acceso, que si un paciente que, por ejemplo, vive en Punta Arenas y no tiene acceso a una determinada técnica que las GES le otorguen, pues la ISAPRE debe pagar el viaje de ese afiliado tantas cuantas veces lo requiera para ser atendido en la ciudad de Santiago o en aquella en que se le preste ese servicio. De una manera extraordinaria, por lo sorprendente, y lo digo con mucho respeto, excelentísimo tribunal, en el informe que se le ha requerido en autos, el señor superintendente de salud indica que las ISAPRES tendrían, en base a aquel estudio errado de la Universidad de Chile, insisto, un costo esperado de 2,99 UF al año. Esto es un costo menor del que tendría FONASA. Excelentísimo señor, tengo en mis manos un informe del Estado de Chile donde indica que el año 2016 FONASA tenía 14.600 prestaciones GES
atrasadas en su otorgamiento. ¿Cómo es posible entonces que se sostenga seriamente que FONASA gasta más que lo que gastan las ISAPRES en atender a sus afiliados en la oportunidad y con la calidad de vida de las prestaciones? Sostiene el señor superintendente también, excelentísima Corte, que las ISAPRES gastarían del orden de un tercio, de un 36% de lo percibido por conceptos que es en el periodo del que se trate. Reconoce, sin embargo, que estos excedentes no corresponden necesariamente a utilidades, pero no explica por qué no corresponden necesariamente a utilidades del excelentísimo tribunal, como sí lo ha explicado la sentencia de esta excelentísima sala del año 2013. Porque esa sentencia sí se hace cargo de que hay costos de administración del GES que son muy relevantes, costos de traslado como aquel al que me he referido y que la superintendencia no atiende en absoluto. Un tercio o un 36% de las utilidades no nos señala el señor superintendente si es excesivo o no lo es para la utilidad de cualquier empresa. Excelentísimo tribunal, pedí hace algunos meses, más bien hace un par de meses, antes de que en el minuto de la audiencia anterior que fue suspendida, solo por curiosidad, a una compañía de seguro, lo dejaré a Alberto Vivendi, Liberty Seguro, que me hiciera una tasación de cuánto costaba el seguro de un auto de bajo costo durante un año. Y la compañía remitió a mi nombre una simulación de seguro sobre un vehículo Accent, Hyundai Accent. 22,12 UF cuesta el seguro de un auto Hyundai Accent de 10 millones de pesos. Yo quiero preguntar, excelentísimo tribunal, si una diferencia de 6 UF que se presta, que es lo que cobra la ISAPRE que representa Colmena con el 6 UF de infracción anuales por la atención de todas estas patologías en los mejores centros de salud del país, en las mejores clínicas privadas, en la clínica alemana, en la clínica Las Condes, en la clínica de la Universidad de la Católica, en todas las clínicas privadas de Chile, trasladando a sus beneficiarios a Santiago cuando es necesario. Quiero preguntar si esa diferencia de 6 UF versus la 22 UF de la póliza del auto es una diferencia significativamente superior a la prima universal. Y quiero preguntar también, y quisiera que el señor superintendente, que debe conocer estos antecedentes, lo hubiera indicado, si es verdaderamente una estafa de la ISAPRE que cobren ese precio por este seguro y que nadie reclame, sin embargo, porque las compañías de seguro cobran 4 veces eso para asegurar un auto menor. Me parece, excelentísima sala, que hay aquí en este análisis lo que hoy día se denomina, de una manera que me parece también un poco vergonzosa, algo así como la posverdad. No hay verdad en el análisis. No hay un interés verdadero por llegar al fondo de lo que se está analizando. No hay interés del señor superintendente que conozcamos los datos de que se trata. Dice el señor superintendente, después de fijarnos el precio, lo dice expresamente, excelentísima Corte, en la página 10 de su informe extendido a petición de excelentísima. Es muy breve. Proyección periodo 2016-2018, proyección del costo de otorgamiento de la GES. La superintendencia no dispone de proyecciones para el periodo requerido. Pero ¿cómo no dispone de proyecciones, excelentísimo tribunal? Si para establecer cuáles son las garantías principales de salud que van a regir en trienio posterior, debe proyectarse el gasto que el Estado debe asumir y debe proyectarse el gasto que las ISAPRES van a asumir. Y ese es el estudio que debe realizar quien se contrate, el organismo que se contrate y que fue en esta ocasión la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, como anteriormente fue el Consultorio Internacional y Triángulo Asociado. ¿Cómo es posible que la autoridad nos diga que no sabe cuáles son las proyecciones? Y si no sabe cuáles son las proyecciones, ¿cómo sabe cuál va a ser nuestro costo esperado en los próximos 3 años? Excelentísima Corte. No hay ningún dato certero, es la posverdad.
es la confusión total. Nosotros sabemos lo que gastamos y lo informamos a la superintendencia. Y por eso la superintendencia tiene unos antecedentes respecto de la cifra que entrega con el gasto total del orden de los 36% de los ingresos que es, sin considerar, como he dicho, todos los demás gastos de administración y de publicidad que sí, vuestra señoría excelentísima, reconocen su sentencia analizada. Debo decir además que estas cotizaciones en su gran mayoría, señoría excelentísima, están afectas a IVA. Ni siquiera el total de lo que se pague por ellas ingresa al ISAPRE por concepto de pago de garantías FIES. Y también debo decir que la ISAPRE que represento, Colmena Golden Cross, como voy a dejar a Alberto Vivendi, ha otorgado garantías explícitas en salud que han aumentado en un 17,7% por año y ha pagado publicidad del orden de 400 millones de pesos justamente para que sus afiliados de excelentísima Corte hagan uso de las garantías GES. La garantía GES es una política de salud novedosa. Muchos de los afiliados a la ISAPRE prefieren utilizar su plan de salud y pagar ellos el copago en lugar de acceder a la garantía GES, en la errada interpretación de que podrán ser atendidos mejor en estos establecimientos privados. Pues bien, ISAPRE Colmena se esfuerza en que esto no suceda. Y por eso, y porque tenemos una cartera de clientes distinta a la demás ISAPRE, porque tenemos distintos afiliados, porque nos exigen lo mejor, porque resulta más costoso, es que como refiere aquella sentencia a la que han aludido tan reiteradamente, tenemos derecho a cobrar un precio distinto por beneficios que es lo que cobran las demás ISAPRE. Porque no hay legalmente un sistema de regulación de precios. Nadie ha fijado un precio para el otorgamiento de la GES de la ISAPRE. Y no podría tampoco suceder, excelentísimo tribunal, porque sería una confiscación. Mi mandante es una persona jurídica de derecho privado y no puede ser obligada a que se le extraiga de su patrimonio, se le expropie de su patrimonio para ser puesto para un determinado fin. Menos aún cuando en este caso se actúa por una imposición legal y no por un acuerdo de las partes. Es el Estado el que fija qué garantías explícitas en salud debe cubrir mi representada. En consecuencia, excelentísimo tribunal, para no extenderme más, me parece que todo está dicho en la sentencia a que me he referido del año 2013 y en todas las posteriores. Y pido simplemente que en base a ello y en base a la certeza jurídica que necesariamente requiere este complejo mercado, se respeten aquellos conceptos y considerandos establecidos en aquella resolución y en consecuencia, excelentísima Corte, acogiendo o rechazando, según sea el caso, los recursos de apelación que se conocen en esta audiencia, en el fondo se rechacen todos los recursos de protección que se han interpuesto en contra del aumento de las garantías, del precio de las garantías GES, por ser ellos absoluta y totalmente infundados. Con costa, pido expresamente, excelentísimo tribunal, atendido que, como ha podido apreciar, ningún abogado de las partes recurrentes ha comparecido a estrados a defender tales acciones. Y porque por lo demás nos hemos atenido fielmente y con honestidad a lo resuelto por vuestra señoría excelentísima en los fallos a que me referí. Es todo, señor presidente. Señor abogado, en la página 6 del informe de superintendencia 6 establece ingresos percibidos por las ISAPRES de 2013 a 2015 y en el primer párrafo, si usted lo tiene a la vista, dice que las ISAPRES no informan a los que perciben por ingresos GES. El tema está relacionado con lo que usted decía que la superintendencia había pensado que no tenía antecedentes para calcular la proyección específica. La verdad, nosotros no se me deja formular la pregunta. Disculpa, pensé que había terminado. Porque esto está relacionado con lo que usted señalaba, que no tenía los antecedentes para efectuar la proyección. No estará relacionado con lo anterior, que no hay una información verificable por parte de la superintendencia en relación a este punto, que es el costo, para hacer la proyección para los próximos 3 años. Esa es la razón. Señor presidente, en el párrafo que usted alude,
Se indica efectivamente que las ISAPRES no informan en forma separada los ingresos que se reciben por concepto de garantía de vejez, pero sí se informan todos los ingresos que se perciben por todo concepto, y la Superintendencia de Salud tiene acceso a todas las prestaciones que se otorgan por parte de la ISAPRES, de manera que el estudio lo puede efectuar. Y puede incluso requerir a la ISAPRES ese antecedente si lo estiman necesario, pues es una autoridad fiscalizadora del mismo que goza de plena y total autonomía para requerir esa información. Por eso es que cuando me refiero a que aquí hay una confusión casi deliberada y cuando se dice que no se tiene un antecedente para proyectar en el periodo por el que se lo solicita, es simplemente, creo, excelentísima Corte, o porque no se ha hecho el trabajo o porque no se ha querido hacerlo. Muy bien. Terminada la vista de estos